Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Acá, bueno, seguimos con la parte de convolución. En esta práctica veremos convolución continua, discreta, y después un sistema. Y en la próxima práctica, que también la veremos hoy, veremos la parte de correlación. Convolución ya vimos en la clase pasada, la parte continua y discreta, así que simplemente hacemos repaso. Este es el resumen que dio Leandro. Básicamente esta es la fórmula de convolución. Fíjense que es conmutativa. X convolución con G, lo mismo que G convolución con X. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos la convolución de estas dos señales? Ahora simplemente hacemos un repaso de las primeras zonas. Yo tengo esta señal y la rampa, y tenemos el escalón. La señal más difícil es la rampa, así que la dejamos fija, y la más simple, que es el escalón, la vamos a invertir. Entonces, si invertimos el escalón, para tiempos menores que 0 multiplicamos esta señal por esta señal, me da 0. Entonces decimos que para tiempo menor que 0 la convolución vale 0, la multiplicación vale 0. Pero aparte también dijimos que este punto lo vamos a llamar T. Entonces para T menor que 0 multiplico las señales, me da 0. Empezamos a correr el pulso para la derecha. ¿Sí? Si nos corremos, por ejemplo, 0,5, estamos en esta ubicación, en esta zona. Esta zona, fíjense que el límite inferior es 0, el superior vale t, entonces en la integral vamos a poner integral entre 0 y t. Y multiplico una señal por la otra. Una señal vale tau, la otra señal vale 1. Entonces ya planteamos la integral, resolvimos la primera zona. Seguimos desplazándonos a la derecha, entre la zona 1 y 2, estamos en esta condición. Esta es la señal fija, esta es la móvil. Fíjense, cuando multiplico esta señal por esta señal, a partir de 0 empieza a ser no nulo. ¿Hasta dónde? Hasta 1. Entonces, integral entre 0 y 1. Planteamos la integral entre 0 y 1, ponemos las señales, resolvemos la integral. Así como planteamos dos zonas, después sigue otra zona que es entre 2 y 3, la zona t mayor que 3. Si ya decimos, bueno, para t mayor que 3 la señal vale 0, ya está. Terminal, no hay más zonas importantes. O sea, son todas estas zonas. Cuando t mayor que 3, listo. Ya tenemos todo el dominio de tiempo. Porque cualquier valor que cumpla esto, vale 0. Cualquier valor que cumpla menor que 0, vale 0. Así que con estas zonas es suficiente. Es un poco la pregunta que me hicieron. Obviamente este es un repaso nada más. El código de MATLAB, digamos, es bastante simple, que tenemos que recordar. Usamos la función com. Como la mayoría de los ejercicios que hacemos arrancan delta t, tiempo, definimos las señales. Acá usamos com, conmutación de MATLAB. Por delta t no se olviden porque si no me queda cambiado de escala. Graficamos. Importante acordarse, el tiempo total es la suma de los inicios, menos 1, final, suma de finales, 5 más 5. Graficamos y ya está. El código es simple. Y acá tenemos la respuesta. Obviamente, esta es la convolución de las dos señales. Y acá comparo analítica con convolución de MATLAB. Acá, bueno, pasamos a la primera consigna. Tenemos esta señal H, que siempre va a ser la misma, convolucionar con todas estas señales. Bueno, hay que leer bien el enunciado porque dice, para el punto, fíjense, que hay que hacer analítico y que hay que hacer, que es lo que hay que hacer MATLAB. Dice, analíticamente solamente los puntos A y C. O sea, H con esta señal A, H con esta señal C. Después, bueno, después viene el punto 2, ¿sí?
ver en régimen transitorio qué es lo que pasa. O sea, para esta señal coseno, a ver qué pasa en régimen transitorio, para estas dos frecuencias. O sea, tendríamos 4 ejercicios, más estos 2, 5. Empezamos con este. La primera señal dijimos que es h de t. Después tenemos que hacer la convolución entre h y x, ¿sí? Pero vamos a usar un poco de propiedades para simplificar las cosas. Fíjense que x es un escalón menos otro escalón desplazado. Entonces, ¿qué podemos hacer? En vez de hacer h convolución con x, podemos hacer h convolución con un escalón simple. Así simplificamos un poco las cuentas. ¿Cómo sería? Bueno, h convolución con un escalón lo tienen que hacer. Ahora no, es bastante simple. El lápiz y papel, grafican las señales y ven lo que le da, esta convolución le da y1, lo que llamaremos h convolución con un escalón. Pero el ejercicio pide convolución con un escalón menos escalón de t menos 2. Entonces, ¿qué propiedad se le ocurre que puedo usar? Si yo conozco, supónganse que yo hice las cuentas, calculé y1. Y1 es h convolución escalón de respuesta inicial. Ahora me tengo que hacer la respuesta a x. A ver, veo el La chat ahí. haces para el escalón desplazado y después restas las dos. Ajá, ¿y cómo se llama esa propiedad? Distributiva. Invarianza temporal. No, pero claro, Gracias a la invariancia temporal podemos aplicar esa propiedad y gracias a la distributiva podemos aplicar claro, eso. Pero tenemos un sistema con esta entrada, tengo una respuesta. Después de vuelta, el mismo sistema con esta entrada, tengo otra respuesta. ¿Cómo sería la salida total? Si yo tengo un sistema, ingreso x1, tengo salida y1. Después ingreso x2, tengo salida x2. Ahora si ingreso x1 más x2, ¿qué tendría la salida? y1 menos y2. Exactamente. Eso es linealidad de un sistema. Entonces, podemos aplicar linealidad de sistemas. Una vez que calcularon y1, ¿cómo sería la y total? X convolución con h. A ver. Bueno, voy a hacer un cambio. Voy a cambiar, compartir de otra forma. Dice que la respuesta es simple, mientras voy cambiando, voy a compartir la pantalla completa. Vamos a calcular la primera parte, o sea, u por h más, menos u de t menos 2 por h. Sí, en realidad yo estoy hablando en términos de salida. O sea, en términos de salida sería I1 de t. La I1 de t corresponde al U de t. Pero ahora yo a la entrada tenga U de t menos U de t menos 2. O sea, para esta entrada yo sé que vale I1. Entonces, ahora para esta entrada, ¿cuánto va a valer la salida? O sea, el I de t, esto corresponde para U de t. Ahora, si agregamos una entrada que sea menos U de t menos 2, la salida va a ser por linealidad. O I1 de u de t menos 2. Exactamente. Entonces estoy aplicando lineal. Solamente con conocer el U de t ya puedo hallar la salida, ¿sí? No tuve que hacer una... ¿Qué es lo que o sea, ¿qué ventaja tengo acá? Acá hice una convolución relativamente simple, con un escalón, y ya teniendo ese resultado puedo empezar a aplicar distintas entradas. Ahora si me dicen otro ejercicio, ahora aplica una entrada 100 UDT menos 35 UDT. Bueno, aplicamos linealidad y ya está. Digamos, esto es
100% la aplicación de linealidad. Entonces, el 1A, aplicamos linealidad, obviamente tienen que agarrar y resolver la convolución de acá, que es bastante simple. Que sería mucho más simple que calcular la convolución H con el X. Aplican la respuesta inicial y después aplican linealidad. Simplifican muchas cuentas. El 1.c también es analítico. Acá también, bueno, ¿qué propiedad puede usar? Si quieren escribir en el chat o me dicen por el micrófono. O sea, fíjense que voy a remarcar. Tengo que hacer esta operación. O sea, H convolución con X. No sé, bueno, ¿qué propiedad pueden usar? Te queda H evaluada en T-1 y menos H evaluada en T-2. Exactamente. Muy bien. Vamos a escribir. Muy bien. Lo vamos a escribir. Hacemos así. O sea, en vez de estar planteando lo que normalmente hace, que hace plantea la integral de convolución. Acá vamos a ganar un poco vamos a trabajar un poco menos y resolverlo con propiedades. Entonces, en vez de poner H, en vez de poner X, yo podría poner H, puedo aplico esta propiedad conmutativa. Ahora vuelvo a reemplazar. ¿Qué tengo que reemplazar? En vez de el H lo dejamos fijo. Y en vez de X reemplazamos los Dirac. Entonces me quedan. Ahora sí. Ahora sí, aplicamos la propiedad. Saqué propiedad que yo tengo una señal. Cuando esa señal convoluciona con un Dirac desplazado, ¿qué me va a dar? Fíjense que primero lo que hago es distributiva. Entonces, si lo hacemos por partes, me queda así. Menos. Lo único que hago es distributiva. ¿Sí? Ahí está. Hice distributiva. Y ahora sí, digamos la propiedad más importante. Que ponemos acá. H convolución con Dirac desplazado me va a quedar, esto realmente muchas veces no se acuerdan, es importante recordarlo, me queda así. ¿Sí? H convolución. Esa es la propiedad de captura, ¿no? Exactamente. H convolución con un Dirac desplazado me queda H de T-1. Y después esto como me queda, H convolución con Dirac menos 2, me queda H en T-2 y esto desaparece. Ahí está. Entonces, ahí ya tengo... Perdón, Juan, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Es más que la propiedad de captura esto, porque la propiedad de captura del área es para cualquier integral, ¿no? Y usando la propiedad de captura es que se tiene esta propiedad del delta. Que si pensemos, por ejemplo, en la operación de la suma, el elemento neutro, si yo hago 10 más 0, me sigue quedando 10, ¿no? 0 es el elemento neutro de la suma. La multiplicación es el número 1. Me va a quedar el número por el que multiplique. Para la convolución, el delta es como una especie de elemento neutro, porque no altera la morfología de la señal. Me sigue quedando, fíjense acá, convoluciona H con delta y me sigue quedando la forma de H. Pero no del todo, porque gráficamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el primer término, que hace H de T convolución delta de T menos 1. ¿Qué le pasa al gráfico de H a la salida? Te lo desplaza. Claro, te lo desplaza. Exactamente, y eso es muy importante. Eso guárdenselo porque más adelante en la materia también se va a utilizar. Convolucionar con un delta te permite
mover toda una señal a donde vos quieras, según donde esté el delta, ¿no? Nada más, Juan, eso quería. Perfecto. Bueno, esta es la Perdón, primera aprovecho propiedad. eso, Juan, y me meto simplemente. Hay otra cuestión que es interesante, obviamente, lo que comenta Esteban, por el hecho de que sí, es como un elemento neutro en términos de la operación de convolución. Y por otra parte, algo que también se ve es que si ustedes se ponen a pensar, el H es la respuesta a una excitación delta. O sea que si yo miro qué tengo en la entrada, tengo 2 delta, razón por la cual en la salida tengo que tener 2H, porque el sistema es LIT. Entonces, como el sistema es LIT y obviamente, digamos, la suma de las entradas me va a dar la suma de la salida, y también es la invariancia temporal, va a permitir, digamos, los desplazamientos, casi no debería siquiera hacer la cuenta, o sea, decir, bueno, si yo lo pienso, como estoy colocando delta de t-1 en la entrada, voy a tener h de t-1 en la salida, y como le estoy restando delta de t-2, le voy a restar a la salida h de t-2, porque la respuesta al impulso justamente es eso. No obstante, está bueno que lo vean de varias maneras, sobre todo en términos matemáticos también, para que estén seguros de lo que están haciendo, ¿no? O sea, cómo aplican las propiedades de convolución, la conmutatividad, la distributividad, todo esto que les está mostrando Juan, ¿sí? No es captura de área, obviamente, porque acuérdense que si yo tomo un delta y lo multiplico por una función, capturo en el área del delta el valor de la función en donde está ubicado el delta. Esa es la propiedad de captura del área, ¿sí? Obviamente después puedo integrar eso y obtener el valor de la función en el punto, o sea, sacarme el delta de encima cuando integro. Este es el caso de convolucionar, digamos, un delta por una función, que es otra de las propiedades que no está obviamente dentro de las propiedades del delta porque vino después, ¿sí? Pero bueno, va más dentro de las propiedades de la convolución, la posibilidad de que una de las funciones sea justamente un delta. En realidad, bueno, son dos propiedades, una la que esta de acá, que lo que hace es desplazar la señal, y después desaparece el delta. Hay otra que, bueno, llamada, que es la captura, que es la de abajo. La de abajo en este caso no lo usamos, eso si tuviesen un por. Nosotros estamos en vez de por, acá tenemos una convolución. Así que bueno, perdón que no era en la captura, me equivoqué al responder rápido, es esta propiedad que estamos aplicando. Entonces, fíjense que esto lo podemos borrar. Perdón, una pregunta. Sí. Si estamos haciendo una convolución, ¿no estaríamos haciendo una integral? Sí. ¿Y no deberíamos aplicar la de muestreo en vez de la de captura? Lo que pasa es que al hacer la integral estás calculando el área y desplazándote por todos lados. O sea, no estás haciendo f por, estás haciendo la convolución que implica la integral y ahí vas aplicando el área que al hacerla con un Dirac te copia la señal. Si vos tendrías esto, imagínate, si vos haces la convolución. Claro, en la convolución en la integral lo que afecta no es el t, sino el tau en este caso, ¿no? Fíjate, si vos tendrías t0 igual a 0. Acordate que vos integrás en tau en la convolución, ¿sí? Y el t termina siendo un parámetro, simplemente eso. Entonces la integral de la convolución afecta al tau y después las interacciones entre el delta y la señal están en t. Ya les digo, digamos, es un hueso duro de roer para todo lo que están viendo. Yo siempre les repito lo mismo, arrancamos con lo que es una señal y ya estamos trabajando con operaciones de convolución. Entonces, ténganle paciencia, pero bueno, un poco es así, análisis los dota de poder ver estas cosas. El hecho de que una cosa dependa simplemente de tau y la otra de t, hace que ambas propiedades, digamos, puedan estar conjuntas. Entonces, el tema es que nosotros aplicamos esta propiedad, bueno, obtuvimos la respuesta, que es un h desplazado menos h de vuelta desplazado. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Si el h es una exponencial, sería la suma de dos exponenciales desplazadas. Eso lo podrían graficar y más o menos en forma de un borrador graficar la respuesta y. ¿Sí? Directamente grafican la respuesta y tienen el resultado. Ahora cuando veamos la respuesta van a ver qué es lo que está diciendo.
Acá tengo los Dirac, uno positivo, el otro negativo. Esta es mi señal exponencial. Y acá tengo una exponencial menos la otra exponencial. Entonces se verifica lo que está, este resultado. H es una exponencial decreciente. Entonces, H desplazada menos H de vuelta desplazada. Como H son exponenciales, son suma de dos exponenciales. Entonces, acá tenemos una exponencial y acá tenemos la otra. Entonces, sin haber hecho la integral, por propiedades podemos resolver el ejercicio. Acá lo hicimos, o sea, uno como al ¿qué puede hacer? Agarrar, plantear la función delta. Entonces se pone h igual a delta, perdón, x igual a delta menos delta de t menos 2. O sea, plantea esta función, aplica convolución de MATLAB, hace convolución entre esta señal y tiene la respuesta. Eso usando convolución. Pero también vamos a verificar lo que vimos recién, a ver si esto se cumple. ¿Qué pasa si simplemente sumamos señales? Nosotros planteamos la exponencial, después la exponencial desplazamos menos 1, restamos de vuelta desplazada y graficamos. Entonces, volvemos a graficar encima. Entonces, teníamos un azul, que era mediante convolución, graficamos arriba con rojo, la suma de las señales y coinciden. Entonces, con método convolución, que es típico en MATLAB, nos dio esta respuesta, y mediante la suma de las señales desplazadas, dio la misma respuesta. Entonces, lo que dio el analítico coincide con la función convolución. Entonces, anduvo todo bien. Este es el punto C, que es, digamos, el más importante. Después también tenemos, cuando hagan MATLAB, ustedes ya tienen código de MATLAB como para hacer convolución. La respuesta tiene que dar algo así. ¿Sí? Es importante que ponga la misma escala de x. X acá yo lo puse, creo que menos 3 hasta 5, entonces toda la misma escala para que pueda comparar bien. Si ponen distinta escala de x, no puedo comparar bien que lo que me da. Fíjense en que este pulso con la exponencial me da esta convolución. Y el punto B me da esto. Ustedes hagan MATLAB y ven si ganan este resultado. Ahora el punto D también que, bueno, ¿cuánto tomo un periodo o tomo varios periodos? Entonces, ustedes hagan en el script, pongan, por ejemplo, 5 o 6 periodos, la respuesta van a ser estas. Entrada de x era un coseno por escalón, entrada de h una exponencial, le da esta respuesta. Ahora si aumento la frecuencia F0, después convolución con el escalón, me da esta salida. El enunciado dice, bueno, sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones tienen? Y acá yo le agregué una dando una frecuencia muy baja. Volví a bajar la frecuencia y me da esta respuesta. Entonces, para esta frecuencia tengo esta convolución. Para esta otra frecuencia tengo otra convolución. Otra salida, que no sé si, por ejemplo, pueden ver la escala de amplitud, cómo es el transitorio y qué conclusiones pondrían en comentarios. ¿A alguno se le ocurre qué es lo primero que se ve? Yo veo que se achica la amplitud. Bien, ¿Sí? Muy esa bien. es una. Y se mantiene la frecuencia, se achica la amplitud. Entonces, No, o sea, corre un poco, ¿no? si varía la frecuencia, se achica la amplitud. O sea, la primera tenés una frecuencia menor que en la segunda, y fíjate que la amplitud, prácticamente la escala de las dos señales de abajo, una es 10 veces menor que la otra. Una está en 0,5, el máximo, y la otra está en 0,05. Quiere decir que cuando yo aumento la frecuencia del coseno que pongo, cambia la amplitud. ¿Sale un coseno? Sí, sale un coseno. ¿De la misma frecuencia? De la misma frecuencia. Cuando ustedes resolvían la ecuación diferencial, ustedes planteaban como solución particular, cuando entraba un seno o un coseno más un coseno de la misma frecuencia. ¿Sí? Y un seno más un coseno de la misma frecuencia en realidad es un coseno que tiene una particularidad.
¿Cuál es la segunda cosa que se ve? Sobre todo se ve mucho en la señal de la izquierda. Más allá de que baja la amplitud, ¿qué cambia también? ¿Dónde inicia? ¿Y eso qué significa? Que está desplazada con el phi. Exacto, ¿y eso qué cambió entonces? En términos del coseno, ¿cómo se llama eso? El Está periodo. atrasado o La adelantado. fase, ¿sí? La fase. Periodo no, el periodo se mantiene. Claro, la frecuencia se mantiene inalterable. Seguí vos, Juan, obviamente te pisé, ¿no? Bueno. Te quemé las Entonces, ideas. Entonces voy a ir resumiendo. O sea, yo tengo un sistema LTI o LIT, lineal invariante en el tiempo. Si yo tengo esta entrada con esta frecuencia, la salida se mantiene en la frecuencia. Acá también tengo esta frecuencia, la salida mantiene la frecuencia. Primera conclusión. Segunda conclusión, me cambia acá para esta señal, cambia mucho la amplitud. Entonces, cambia la amplitud. ¿Qué otra conclusión teníamos? Acá yo tengo una fase, acá tengo mi máximo, y acá tengo el máximo acá. Está desfasada. Entonces, la forma de la después de un tiempo que se estableció la señal, la salida, ¿qué va a ser? Vamos a entender, la forma de la señal va a ser la misma, una señal veral con la misma frecuencia, pero ¿qué parámetros van a cambiar? Módulo y fase. ¿Sí? Es lo único que puede cambiar. La señal se mantiene, la misma forma de la señal, lo único que cambia es módulo y fase. Entonces, el sistema LTI me va a cambiar el módulo y la fase, nada más. Entonces, yo no puedo poner acá un coseno y acá tener una función cuadrática. ¿Sí? O sea, no sería un sistema LTI. Si yo tengo esta forma de señal, a la salida tendré una señal similar, cambiada de ángulo y de fase, pero con la misma forma. Esas son un poco las conclusiones. Otra cosa del transitorio, o sea, cuánto tarda, uno podría decir, bueno, acá arranca la señal, esta amplitud, dice, bueno, recién acá se estabiliza. Y acá se estabilizó en este punto. Podrían decir, bueno, analizar cuánto tarda en estabilizarse la señal, para un caso y para el otro. Esas van a ser un poco las conclusiones. La parte del código de MATLAB tiene muchos ejemplos. Copian el código que tienen que cambiar las señales y los límites. X e Y la cambian los límites. Y bueno, tiene muchos ejemplos en MATLAB. Vamos a la consigna B, que tenemos 3 consignas, bastante largo, y un ejercicio. Tenemos este sistema del ojo. Dice, bueno, respuesta analítica indicial al escalón, quiere decir al escalón. O sea, por 1 por UDT, amplitud 1. Posición angular phi va a ser mi salida, T sub T la entrada, y aparte dice usar convolución. Entonces me están obligando a que use convolución, con MATLAB. Bueno. Y el punto 2, evaluar memoria, causalidad y estabilidad. Para evaluar esto, ¿qué tengo que tener? HDT. Bueno, tenemos que hacer todo eso. Vamos a esta parte. Acá tengo este sistema. ¿Cómo sería la ecuación diferencial? ¿Alguno que se acuerde? ¿Se acuerdan que tengo un sistema mecánica rotacional? Tengo una ecuación característica. Si recuerdan esa ecuación, ya están bastante avanzadas con la teoría. ¿Yo qué tengo? J, B y K. Tengo las tres. Tengo que poner las tres. J, Por tita prima. por tita o... No, antes en omega. términos de omega es omega. Claro. Más B por omega y más la integral de K. En términos de omega es omega prima, J omega prima. Ahí tenemos más B omega más B por más más la K por integral, integral. K por la integral. Exactamente.
Ok. Y acá, bueno, tendrá que ir menos infinito hasta t. Ahí está. Entonces, el tema que ahora el enunciado me dice, que mi salida es θ, es el ángulo, y omega es omega que representa la velocidad angular. Entonces, ¿qué reemplazo puedo hacer? Que omega. omega es la derivada de tita. Claro, hay Exactamente. que O sea, le derivar cada integras término. y te da tita. Exactamente. Hago ese reemplazo, me va a quedar. Esperen que. Acá voy lento, pero después voy a ver. Como es derivada, me queda 2 veces. Y acá en medio de omega de t pongo θ prima. Y acá me queda, θ prima integral, desaparece la integral, que sería θ prima integral, desaparece la integral. Entonces me va a quedar, y desaparece la derivada. Juan, perdóname, ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿Te parece si les muestro cómo armar el circuito y llegar a esta misma expresión? Bueno, perfecto, dale, compartí. Y dale, y después te lo dejo, solo para que vean eso. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, genial. Ahí voy a poner esta misma PPT que estaba mostrando Juan. Convolución. Acá. Bueno, ¿se acuerdan cómo es que nosotros armamos el circuito equivalente? Esto a veces se les pide que armen el circuito, por eso se los quiero mostrar. El sistema rotacional, tratemos de pensarlo en términos energéticos. Tenemos la fuerza aplicada, que es el torque T, que genera un desplazamiento angular θ. ¿Qué pasa con ese torque que aplicamos? Se almacena, una parte se disipa tratando de vencer el amortiguador viscoso B. Otra parte se corresponde al momento de inercia, ¿sí? Que es almacenador de energía cinética, que es el ojo, porque recuerden que este es un modelo del ojo, ¿no? Un modelo sencillo, pero de cómo gira, por eso el dibujito acá. Y otra parte de ese torque va a tratar de vencer a el resorte que tiene este sistema, que como es un sistema rotacional, es un resorte de torsión. ¿Sí? Entonces, aplicamos una fuerza, vence al resorte, vence el amortiguador viscoso y se almacena en forma de energía cinética. Pasan 3 cosas. Entonces, voy a pasar acá. Acá está el dibujito, ¿lo están viendo? Sí. Sí, se ve. Sí, perfecto, gracias. El modelo rotacional es muy similar al mecánico. La fuerza a la entrada, el torque, es la corriente. Vamos a usar como tensión la velocidad angular, ¿sí? En vez de la velocidad traslacional. Vamos a usar el valor del momento de inercia como el valor de capacidad. El valor del amortiguador viscoso va a ser una admitancia, ¿sí? La inversa de la resistencia. Y el valor de la constante del resorte va a ser la inversa de una inducción. Entonces dijimos
¿Qué pasa con la energía? Bueno, aplicamos un torque, una parte se queda y se almacena como energía cinética, otra parte se disipa y otra parte pasa por el inductor, que es el resorte de torsión. Entonces, a partir de ahí, como siempre, miramos el único nodo, ¿sí?, que tenemos acá, que tiene una corriente entrante, que es el torque, y 3 corrientes salientes, que es lo que acabamos de decir. Acá tenemos, esta sería la del capacitor, ¿sí?, el valor de la capacidad por la derivada de la tensión. Esto sería la resistencia, que es la tensión sobre la resistencia. Y acá tenemos la corriente por un inductor. Yo acá les puse, siempre que uno tal vez no se acuerda, se anota acá la formulita y dice cómo saco la corriente por el inductor. Y bueno, despejo acá 1 sobre L, ¿sí?, y la integral de eso. Y en este caso, bueno, L es 1 sobre K y la corriente y la tensión es la velocidad angular. Entonces ahí lo que les decía Juan recién, exactamente lo mismo, que vamos a expresarlo en términos de posición angular y no de velocidad angular. Entonces la velocidad es la derivada de la posición y con ese cambio de variables nos queda que la derivada de la velocidad es 2 veces la derivada de la posición. Esto es la derivada de la posición, que es la velocidad, y finalmente la posición. ¿no? Donde la derivada de mayor orden, y ahí ya tenemos la ecuación diferencial. Perfecto. Eso, Juan, les quería Bueno, mostrar. perfecto. Si querés seguir vos. Excelente. Bueno, Dejo ¿están de viendo mi compartir. pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces a lo que llegó Esteban es esta ecuación. Después dijimos que el mayor orden, derivada de mayor orden, tiene que estar por 1. Entonces pasamos el corto dividiendo y tenemos esta ecuación diferencial. El tema que estamos hablando, ¿de ecuación diferencial o de convolución? Bueno, en este caso, como no tenemos el h, tenemos un sistema que no conocemos el h, ni la respuesta inicial, ni la respuesta impulsional. ¿Qué tenemos que hacer? No nos queda otra que plantear E2. ¿Sí? Entonces planteamos E2 en la primera parte y después usamos convolución. Porque entonces nos se pregunta por qué usamos solamente E2 y resolvemos todo. No sé si a alguno se le ocurre por qué primero usamos E2, calculamos la respuesta inicial, la respuesta impulsional, y después aplicamos convolución. Oiga, ¿por qué no hacemos simplemente EDO y nada más? ¿A alguno se le ocurre la respuesta? Porque calculando con EDO la respuesta inicial, podríamos calcularlo con cualquier entrada. Exactamente. Y en parte en la vida real, en sistemas reales, yo tengo un único sistema con supuestamente en forma ideal con una única H, y después a ese sistema pueden ingresar miles de entradas distintas. Entonces, si tenemos 1000 señales de entrada distintas, ¿sí?, no tengo que estar volviendo a hacer de vuelta la EDO. ¿Qué voy a hacer en un sistema real? Le pongo en un micro, hago la convolución y ya está. No tengo que estar haciendo EDO, conociendo la H, el sistema que caracteriza ese sistema, hago convolución. Entonces, esa es la justificación por qué hacemos primero EDO para calcular la respuesta del sistema, la respuesta impulsional inicial, y después convolución. Que es distinto a lo que decíamos el parcial pasado. El parcial pasado poníamos EDO y punto, nada más. Ahora avanzamos un poco. Entonces, ecuaciones diferenciales, bueno, ustedes ya lo vieron en el parcial pasado. Lo que pasa es que dice respuesta inicial, entonces tiene que ser U de t por 1. ¿Sí? No vale decir, acá el enunciado dice U de t por esta constante. No, tenemos que calcular la EDO para U de t por 1, por lo que dijimos recién. Entonces vamos a hacer todo con la amplitud 1 y la entrada vale un escalón. Entonces, bueno, reemplazamos J, B y K, tenemos esta ecuación diferencial.
para tiempo mayor que 0 me da 1. Planteamos la homogénea, ¿se acuerdan? La homogénea es, igualamos la ecuación a 0. Después, ¿qué solución planteamos de homogénea? K por el exponencial. Y esta solución homogénea la reemplazamos en la ecuación diferencial. La derivada de phi más phi prima más phi. Reemplazamos la homogénea arriba y vemos cuánto nos da. Llegamos, bueno, vamos a tener un alfa con 2 raíces. Podemos calcular las raíces con MATLAB. Fíjense en que si esta es mi ecuación característica, tengo 1, 168, 14, 400. Y en MATLAB yo le pongo estos valores y me da las raíces. Hay 3 tipos de raíces: complejas conjugadas, reales y distintas y reales y iguales. Para el caso de tener complejas conjugadas, la solución, digamos, menos trabajosa es esta de acá. Sumar un coseno más un sumar un seno por la exponencial. Pero ¿qué particularidad tiene? Exponencial elevado a la parte real, menos 84, coseno y seno con este omega 0, 85,7. ¿Sí? Redondeamos con 85,7. Este va a ser el omega 0, que es la parte imaginaria, parte real menos 84, igual a menos 84. Entonces, sabiendo esto, simplifico un montón de cuentas. Yo voy a plantear, esta va a ser mi homogénea. Entonces, esta homogénea, ¿qué tengo que hacer? Reemplazarla en la ecuación diferencial. Perdón, esta es mi homogénea. Calculé la homogénea, obtuve la homogénea, ¿qué me falta? C1 y C2. No las conozco. Lo dejamos para el final. Entonces la particular, ahora vamos a la particular. Si la entrada vale 1, ¿qué van a plantear de particular? Una constante A. Bueno, hacen las cuentas y tienen que llegar a este resultado. La particular tiene que valer esto, que ya saben hacer las cuentas. La total, ¿qué va a ser? Homogénea más particular, planteo homogénea más particular. Y ahora, acá te obtuve mi respuesta final. ¿Qué problema tengo? Falta C1 y C2. Entonces tengo que poner las dos condiciones iniciales. Phi en 0 vale 0. Y phi prima, o sea, derivada de phi, también vale 0. Ahora tenemos dos condiciones iniciales porque es ecuación diferencial de orden 2. Tienen que hacer todas las cuentas. Y acá como ayuda yo le puse el resultado. Para esta entrada, que es un escalón, la respuesta va a ser esta phi de t, este ángulo. El tema es que son muchas cuentas, entonces acá hice unos pequeños pasos, hice 2 renglones para verificar si hice bien las cuentas. Fíjense en que todo esto de acá es lo mismo que la parte de arriba. Y, por ejemplo, o sea, este coeficiente 84 sobre 85 con el seno tiene que ser igual al coeficiente 7 por 51, ¿sí? Raíz cuadrada, tiene que ser igual a este coeficiente. Simplemente verificamos cuentas con esto. Entonces obtuve mi respuesta inicial con U de t amplitud 1. Si tenemos la respuesta inicial, ¿cómo va a ser la impulsional? La derivada, ¿sí? Por lo que vieron en la teoría. Derivada de la inicial me da la respuesta impulsional. Entonces, acá como ayuda le resolví una parte, se lo resolví. Si ya tenemos estas g, calculamos la derivada. Derivada del primero por derivada del segundo, por el segundo sin derivar y así. Sacan todas las cuentas, se le va a simplificar el coseno y llegan a esta h. Entonces, la respuesta del sistema es esta h. Va a ser una exponencial por una constante por un seno. Quedó simplificado. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, ya resolvimos el lado, ahora qué tenemos que hacer? Como para allá mi salida, ahora si mi salida vale, si mi entrada vale este valor, 28.800 por el escalón, ¿cuánto vale la salida? Método 1 lo podemos hacer por convolución. ¿Sí? Si nosotros ya conocemos el h y la f es la entrada, que es dato, hacemos la convolución. Bueno, planteamos la convolución. Fíjense que tienen que graficar una h muy aproximada en borrador, y después grafican esta señal, ¿sí? Sería la segunda señal invertida
y la voy desplazando. ¿Se acuerdan convolución? Yo Perdón, tomo... una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Hace falta hacerlo a mano la integral? Porque yo entendí que en el ejercicio con hacerlo en MATLAB ya estaba. O hay que Eh, hacerlo, hay que hacer la parte analítica también de la No, convolución. de esta convolución no. Juan se los la demuestra convolución, Ah, pero no. esto digamos informativo, ¿sí? Para Claro. que... perfecto. Es para Buenísimo. que lo tengan, para que Ah, lo vean. Fíjense que tiene su complejidad, porque bueno, hay que derivar bastantes términos. Pero bueno, la idea es que se verifique todo, ¿no? Que todo encaje. Si yo calculo la respuesta al impulso y ahora coloco un escalón, entonces lo que tengo que tener es la respuesta inicial, la misma respuesta que acabo de resolver. Bueno, un poco Juan les está mostrando eso. Entonces, bueno, yo voy a hacer la convolución entre H, que ya la conocemos, y mi entrada. Entonces, si grafico la señal, el escalón invertido me da esto, ¿sí? Entonces planteo, bueno, para t mayor que sea, planteo la integral de convolución. El tema es que para qué gráfico esto. O sea, cuando grafiquen esto se van a dar cuenta que el límite inferior vale 0 y el superior vale t. Eso es todo lo que me sirve los gráficos. Sabiendo eso ya podría no graficarlo. Si yo tengo un escalón invertido, cuando hago la convolución me da límite inferior es 0, límite superior vale t, y me queda esta convolución. La constante la saco afuera, me queda el h de tau por 1, ¿sí? Entonces, me queda integral de h. Ah, pero si nosotros conocemos esto, que derivada de g vale h, entonces la integral que va a ser g. Va a ser la inversa. Conociendo esto, aplicamos integral de h, va a quedar g. ¿Sí? Entonces, integral de h me da g. Entonces, toda nuestra conclusión que la salida phi2 va a ser la respuesta inicial por la constante. O sea, fue toda una conclusión que tuvimos que llegar. O sea, la respuesta inicial por la constante. Es bastante lógico. Si tenemos nuestra respuesta inicial, o sea, si G es la respuesta inicial, ahora ponemos una entrada más grande multiplicada por la constante, o sea, la salida va a estar multiplicada por la misma constante. Entonces, bueno, nuestra salida phi2 de t va a ser esto. Reemplazamos los valores y ya llegamos al resultado. Phi2 de t vale esto. Esto, digamos, en forma conceptual para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer otra forma, otro método. En vez de hacerlo por convolución, acá aplicamos directamente integral de convolución. Y ya se da, bueno, digamos, para esta señal que era simple, fue bastante simple hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si usamos linealidad? ¿Qué dice linealidad? Si yo tengo una entrada X, la salida es Y. Si la entrada multiplica por A, la salida multiplica por A. Y lo mismo con la suma también cumple. Entonces, si entrada multiplica por A, salida multiplica por A. Bueno, ¿qué pasa nosotros? ¿A qué llegamos? Si la entrada es un escalón, llegamos a esta respuesta. ¿Sí? Ahora aplicamos linealidad. Si en vez del escalón lo multiplicamos por 28.800, ¿qué va a pasar con la salida? Va a ser esta de acá multiplicada por la constante, multiplicada por 28.800. Aplico linealidad. ¿Lo están viendo? ¿Se dan cuenta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, simplemente conozco U de t, conozco la salida. Ahora para entrada U de t, conozco la salida. Si mi entrada se multiplica por A, salida multiplica por A. Así de simple. Aplicamos linealidad. Aunque el ejercicio dice, bueno, hágalo por convolución. Entonces, ¿a qué tienen que llegar? Esta va a ser la respuesta. Hacen el código MATLAB y ven lo que le da. Dentro de MATLAB dice, bueno, utilicen convolución, entonces usen una función con, ¿sí? No resuelvan todo con EDO. Planteen, o sea, ¿qué pueden hacer? Plantear, por ejemplo, yo ya tengo U de t, ¿sí? O sea, si usted, por ejemplo, tiene el h de t,
Ustedes tienen el h de t, hacen convolución con la entrada y tienen la salida. Entonces en MATLAB pongo una convolución dentro de MATLAB. ¿Por qué? Pues justamente el enunciado dice resolver utilizando convolución. ¿Y qué tengo que convolucionar? H con la entrada. No queda otra. ¿Sí? Así que háganlo de esa manera. Y obviamente hagan las cuentas que faltan. ¿Sí? Acá puse unas cuentas completadas. ¿Sí? Desde el punto 2, ¿se acuerdan de? Nosotros tenemos el H y el punto 2 es analizar memoria, causalidad y estabilidad. Entonces tiene memorias causales estables, tienen que sacar las conclusiones. Un pequeño resumen, dijimos, bueno, si es sin memoria, tiene que cumplir con esto. Si es causal, para tiempos negativos, el H tiene que ser 0. Y estabilidad tiene que cumplir con esta condición. Así que bueno, eso lo completan ustedes. El tema que nosotros dijimos H para T positivo. ¿Y qué pasa para H con T negativos? Bueno, tenemos que suponer que para H con T negativos es 0. ¿Sí? O sea, que es la más normal. Entonces ya la primera, por ejemplo, esto de acá, ¿sí? Nosotros tuvimos el H, pero no analizamos para tiempos negativos. Pero dijimos condiciones iniciales nulas. ¿Sí? Entonces, lo más normal que sea causal. Entonces, imponemos que para tiempos negativos el H vale 0. Al imponer eso, bueno, ya resulta causal por esta condición. Después, bueno, quedan los otros 2 puntos para ustedes. No sé, consultas, dudas. Juan, ¿les puedo comentar una sutileza Sí. de MATLAB? ¿Quieres compartir? Gracias. Bueno. ¿Saben cómo resolver con el método numérico con la función ODE un sistema de orden mayor que 1? Nunca lo terminé de entender eso bien, cómo se resolvería. Bueno, justamente eso les quería mostrar, porque si nos fijamos acá, lo pueden ver acá en la ecuación diferencial, ¿no? Fíjense que tienen una derivada segunda, ¿sí? Este es un sistema de orden 2, y también lo pueden ver contando los elementos almacenadores de energía del circuito. Tenemos el capacitor y el inductor, entonces es de segundo orden, ¿sí? La pregunta es, la función O de 45 o de 23 acepta solamente sistemas de primer orden. Entonces, ¿qué facheamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo que se hace es convertir esta ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de 2 ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Entonces, eso se hace así. Tenemos la ecuación diferencial, que la estoy marcando acá en verde. Identificamos la derivada de mayor orden, ¿sí? Voy a llamar por comodidad, en vez de tita de t, lo voy a llamar tita 1, ¿sí? Y yo voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que tita 1 punto, ¿sí? O sea, la derivada de la variable tita 1 es igual a tita 2. Entonces, usando ese cambio de variables, me fijo cómo queda mi ecuación diferencial. Queda tita 1 sigue siendo tita 1, tita 1 punto ahora es tita 2, y tita 1 punto punto es tita 2 punto, ¿sí? Entonces ahora, con el cambio de variables, tengo efectivamente 2 ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? El método es sencillo, es despejar la derivada de mayor orden y hacer un cambio de variable para reducir el orden una vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos esto que nosotros tenemos a MATLAB? Bueno, en MATLAB lo que hacemos es lo mismo. Tenemos que hacer una función aparte. ¿Se acuerdan cómo hacíamos donde definíamos la ecuación diferencial?
Bueno, pero ahora en vez de definir una ecuación diferencial, tenemos que definir una matriz con dos ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Lo voy a abrir acá, que lo tengo hecho. ¿Dónde estamos? Acá. Lo que se hace es, esta es la forma. Se escribe como, acá la variable i es un vector columna, ¿sí? Y es el vector columna de variables, ¿sí? I1 e I2, que sería lo que yo acá llamo θ1 y θ2, ¿sí? Son lo que serían las salidas, las resoluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que se hace es en notación matricial, se escribe esta misma ecuación. Fíjense acá. Por ejemplo, si θ2 punto, acá yo, usa la variable θ2, ¿no? Lo que está multiplicando por θ2 es lo que yo voy a poner en esa matriz. Fíjense. Esto es A por el vector I. I es θ1 y θ2 abajo. No sé si se está entendiendo, siento que tendría que tener un papelito, pero estoy complicado, a ver. Una pregunta. Sí, porque me parece que vi- hay una PPT. Decime, te escucho. Sí, viste que vos hiciste ahí menos K sobre J y menos B sobre J. Sí. Acá. Bueno, él quería ver el menos K sobre J. Ah, son los que están multiplicando los titas, no importa si es tita 1 o tita 2. Claro, exactamente. Esto es una matriz que multiplica los titas, ¿sí? Tita 1 y tita 2. Lo que está en la primer fila, digamos, va a corresponder a la variable tita 1 punto, ¿sí? Es lo que te devuelve arriba. Y lo que está en la segunda fila, multiplicado por i, va a corresponder a la variable tita 2 punto. Entonces, dijimos que tita 1 punto, ¿por qué es 0 y 1 acá? Y porque es 0 tita 1 y 1 tita 2, ¿sí? Tita 2 punto es menos kj tita 1 menos bj tita 2, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se va entendiendo. Perfecto. Y después nos queda esto que no vimos todavía, que es el segundo término, que es esto x de t también es un vector columna, pero es de las entradas, y hay una sola, ¿sí? Entonces, en este caso es solamente f de t o x de t. Y lo que multiplica son los coeficientes que llevan. Fíjate que tita 1 punto no tiene término con la entrada. Entonces es 0. Y tita 2 punto tiene un término con la entrada que es 1 sobre j. Entonces 0 para tita 1 y 1 sobre j para de tita 2. Lo que les estoy buscando acá es acá. Hay una PPT donde yo quiero mostrar esto, así queda claro. Acá. ¿Ven? Acá hay un ejemplo. Fíjense, acá tenemos las dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y tenemos el vector de las salidas I1 y 2 y el vector de la entrada. La matriz que multiplica el vector de las salidas se tiene que corresponder con esto. Fíjense que para I'1 tengo 0 y 1 y 1 y 2. Entonces 0 más I2 más 0 la entrada. Y para I'2 tengo menos 6 quintos I1 más 3 quintos I2 más 1 quinto la entrada. ¿Sí? Entonces... ¿Te puedo interrumpir, Esteban? Por supuesto. Ahí donde vos pusiste 0 es porque no tenés un I1 en I1, digamos en el I1 prima. Exactamente. Ahí entendí. Exactamente. Listo. Esto es multiplicación de matrices. Pasa que tal vez no se agarra, no sabe, porque uno capaz hace tiempo que no lo mira, pero recuerden que esto era 0 por I1 más 1 por I2. Y acá I1', que es esto, me tiene que dar 0 por I1. Por eso acá pongo un 0.
Y eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Yo acá en el script lo armé así en 2 renglones como para verlo más visualmente, el hecho de que es una matriz. Recuerden que con coma separan elementos en una misma fila y con punto y coma separan las columnas. ¿Sí? Y bueno, y así lo expresan. Y una vez que lo expresan así, después la metodología para llamar a la función es la misma. Llaman O de 23, yo uso de 23, le pasan el puntero a, el puntero a la función y nada más. Y lo resuelve solo. Entonces lo corren. Cargando. Y fíjense que acá tenemos nuestra respuesta al sistema de segundo orden. Es lo mismo, la única dificultad tal vez es darse cuenta de cómo armar la matriz, pero eso lo practican 2 o 3 veces y ya sale. En amarillo está el método numérico. Bueno, eso es lo que ya les mostró Juan. Y esta es la respuesta al impulso. Para añadir a lo que decía Juan sobre lo que ustedes tienen que hacer es, a partir del H, caracterizar, definir las características del sistema, ¿no? Este H, ¿es causal? ¿Cómo mirábamos causalidad mirando la respuesta al impulso del sistema? Sí, es causal, porque antes de 0, para t menor que 0 es 0. Exactamente, perfecto. Este sistema, ¿trabaja con o sin memoria? Con memoria. Con memoria porque la respuesta al Claro, impulso no es para un valores, delta. para valores distintos de 0 es distinto de 0. Exactamente, eso mismo. Y así mirándolo, ¿ustedes dirían que este sistema es estable? ¿Cómo Sí. era el...? Sí, creo por que es favor, estable. decime. Claro, Eh, el criterio para ver estabilidad es el mismo que decíamos nosotros para calcular energía o potencia. Podemos ver el gráfico, miramos el área y si vemos que es finito o tiende a 0, entonces es integrable, digamos. No diverge. ¿Está? Porque lo que tenemos que Sí. probar es que la respuesta al impulso H sea absolutamente integrable. Eso significa integrar de menos infinito a más infinito el valor absoluto de H. Por eso miramos el área. Bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Preguntar algo? Si ¿Les no, parece si hacemos un recreo? Así después seguimos con lo que falta y si Pablo llega podemos hacer el Kahoot. Buenas a todos, ya estoy en línea. Ahí está. Bueno, perdón la demora. ¿Hacemos 10 minutos? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bueno, Listo. Dale. Volvemos menos Ok. 25, por ahí, menos 9 menos 25 más o menos. Minuto más, minuto menos. No hay problema. Listo. ok, listo. Quedó grabando. No sé si lo quieren cortar así no se tan largo. Muy bien, gracias por avisar, es cierto. ¿Listo? Hola, buenas noches ya. Antes eran buenas tardes, ya se hizo de noche, así que seguimos con la tercera parte, convolución y correlación. Vamos a comparar qué es convolución, qué es correlación y cómo se relaciona una con otra y qué resultados tiene. Y aparte vamos a ver si la convolución es conmutativa o no, y la correlación también, si es lo mismo hacer x1 convolución con x2 o correlación x1 con x2, si es lo mismo que hacer x2 con x1, si vamos a ver distintas propiedades y comparar una con otra. Y vamos a ver en forma continua, todo lo que se puede hacer de forma continua también se hace en forma discreta. Este es el resumen que les mostró Leandro, lo tienen en la teoría. Recordando la teoría que mostraron, el código es bastante simple. Como siempre defino el delta t, o el tiempo de muestreo, el vector temporal. Este es un desplazamiento entre dos señales.
tengo una señal X exponencial, señal Y exponencial. Lo único que cambia es que están desplazadas, X e Y. Xcore calcula la correlación. Acá hago correlación cruzada entre Y y X. Fíjense que pongo RXY, tengo que poner YX R invertida. ¿Sí? Entonces, Xcore calcula la correlación. Después cuando grafique ya tengo la respuesta. En una línea tengo la respuesta. Después importante que no se olviden, cuando grafica tienen que poner tau por T sub S. Y RXY por T sub S. ¿Eso por qué? O sea, MATLAB no sabe cuánto es el tiempo de muestreo. Y si no ponen eso, le va a quedar todo cambiado de escala. Entonces no se olviden de poner multiplicado por el tiempo de sampling, el tau y el RXY. El tau también es un vector nuevo que genera MATLAB. O sea, gracias a Xcore ya devuelve un vector que es el temporal para la correlación nuevo. Es un pequeño repaso del código. Entonces, en base a este código... Creo que Franco quería preguntar algo sobre este código, Juan. Bueno. Sí. Sí, en la correlación, en la convolución, cuando hace cuando calcula los vectores t y t de convolución, t de convolución es el doble del t para las señales. Y acá también te queda más largo. Pero acá lo genera solo MATLAB. Lo genera MATLAB. Exactamente, Ok. lo genera MATLAB solo, sí. O sea, en eso, Sí, digamos, sí, el Xcore está como más avanzado que el comando com, que simplemente, digamos, te devuelve la convolución. Xcore ahora devuelve, se basa más que nada por el concepto, ¿no? De lo que es la autocorrelación, la correlación cruzada, donde la operación implica que vos la estás haciendo porque querés hacer la comparación para distintos tipos de corrimiento. En cambio, la convolución es como más la operación en sí misma. Entonces acá sí te devuelve el tau. Y como les decía Juan, cuando te lo devuelve en cantidad de muestras, las muestras que fue corriendo. Entonces vos para saber, digamos, o sea, en términos de tiempo, cuánto fue eso, tenés que multiplicarlo por el TS, para saber que obviamente a X cantidad de muestras equivalen a X cantidad de segundos. Pero sí, está como más armada. Genial, pues no, o sea, era lógico que sea así, pero como no lo vi en la diapo, me quedó la duda. Ahora más adelante vamos a graficar ambos y bueno, ahí vas a ver que los vectores son, sí, en ambos casos es el doble de largo. Gracias. Acá justamente en este ejemplo. Nosotros tenemos una señal. Juan, ¿dejás un X1. minutito la anterior que les aclaro algo? Sí. Acá, Sí. obviamente, lo aclaramos en el video, ¿no? Pero fíjense que nosotros partimos de una señal exponencial azul y la estamos comparando con la roja, ¿no? Entonces, directamente, ¿qué es lo que hace la correlación cruzada? La integral del producto de la señal por la otra desplazada. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que una arranca en 0 y la otra arranca en 2. ¿Cuánto tendría que desplazar la roja para que coincida con la azul? Y la tengo que desplazar en 2, ¿sí? En 2 a la izquierda. Entonces, cuando uno efectúa la correlación, lo que va haciendo MATLAB y lo que va haciendo la operación de correlación cruzada en sí misma es ir desplazando la roja para todos los valores de tau posibles. Entonces, si nosotros arrancamos como es x de t, de t por la otra señal que es i de t más tau, cuando tau tiene valores negativos, la señal se desplaza a izquierda. ¿Sí? No, perdón. Estoy diciendo qué cosa. Cuando tau sí agarra valores negativos, yo arranco. Estoy diciendo bien, ahora me entró la duda. X de t más tau, y entonces estamos integrando en t. Y entonces si tau tiene valores, sí, está bien. Entonces, cuando nosotros, digamos, afectamos por valores, ya sea positivos o negativos, lo que vamos haciendo es corriendo la señal, ya sea a izquierda o a derecha. Entonces, está bien, sí, ahora se me digamos, alinearon los planetas. Cuando al tau, al tener valores negativos, la señal se desplaza a izquierda, a derecha, perdón.
¿sí? Porque ahora el T, ¿sí? En donde estamos evaluando, porque recuerden que, o el N, donde estamos evaluando, tiene signo positivo. Entonces se desplaza hacia la derecha. Y después se va corriendo de derecha hacia izquierda. Entonces, cuando yo la desplazo en 2 unidades, estas dos coinciden y la correlación da máxima. Ven que en 2 está dando máxima. Significa que lo que me está diciendo es, mirá, estas dos señales se parecen lo más posible cuando desplazas una en 2 unidades respecto de la otra. Y si te pasás, se dejan de parecer, ¿sí? Ya sea para un lado o para el otro. Entonces, si yo la desplazo, si tomo valores negativos de tau, por ejemplo, -5, fíjense que en -5 prácticamente no se parecen porque el producto entre ambas da 0. Y cuando llega a, perdón, en tau igual, sí, -5. Después, cuando la vamos corriendo, entonces va aumentando el valor de la correlación hasta llegar a un máximo, y después cuando dejan de parecerse, de estar coincidentes, sigue disminuyendo. Entonces, la correlación cruzada lo que me está diciendo es el instante temporal en donde las señales se parecen más. ¿Se entiende el concepto? Obviamente con señales determinísticas es medio pavote hacerlo, ¿no? Porque uno podría comparar señales parecidas, pero es mucho más interesante lo que les va a mostrar Juan después. Así que ahora sí, Juan, gracias. Bueno, entonces, como con conclusión, yo tengo 2 señales idénticas, solo que están desfasadas. Este ejercicio que me hace. Calculo la correlación cruzada, y donde está el máximo, deduzco, bueno, ese es el desfasaje que tengo. Entonces la señal está una de otra, está desfasada tiempo 2. Entonces veo acá, sí, es lo mismo que es el delay que yo puse en el programa. Es egal a menos t menos t. T menos el t menos 2. Entonces, bueno, seguimos con otra. Después hay una parte importante que en la teoría dice que el máximo está en 0. Pero ese es cuando tienen autocorrelación, cuando hacen correlación de X consigo misma. Entonces X con X correlación, si las señales son iguales, el máximo estaría en 0. Pero ¿qué pasa acá? Estoy tomando señales distintas, una X y otra Y. Entonces, si las señales son distintas, el máximo podría estar fuera de 0, como pasa acá. Pero si es autocorrelación con X con X correlación, entonces seguro que la señal va a dar máximo. Bueno, para señales reales, bajo ciertas condiciones. Lo más normal que el máximo esté en 0. Pero bueno, vayamos a un programita. Basado en esto, en las funciones que vimos, que son convolución, Xcore correlación, y después yo qué puedo hacer. Tomar una señal, invertirla y hacer convolución. Estoy haciendo acá. Tomo una señal, en vez de n pongo menos n y hago convolución. En base a estas funciones que ya repasamos, podemos hacer este ejercicio. Punto A dice convolución de x1 con x2. Punto B, correlación x1 con x2 con 2 métodos. Uno por correlación, o sea, Xcore, y el otro por convolución, invirtiendo una señal. Bueno, vamos paso por paso. O sea, primera señal, este pulso. Segunda señal, esta que va a ser una señal decreciente. En 0 tengo el máximo, después va decreciendo. Entonces, punto A, como dice acá, convolución, x1 con x2, ya la conocen, es simple. El punto B, hacemos por correlación, o sea, usamos Xcore, x1 con x2, obtenemos la correlación y graficamos. Y después el punto B, pero ahora lo hacemos lo mismo por convolución. ¿Qué vamos a hacer? Usar convolución, como dice el enunciado, usamos la función convolución, invertimos una señal y convolución con la otra. Entonces, esta forma tiene que ser la misma que la anterior. O sea, el punto B lo hacemos por correlación, Xcore, y lo hacemos por convolución, y tiene que dar lo mismo. Vamos a ver si da lo mismo o no. Entonces, bueno, estos son los resultados. La señal X1
un pulsito muy corto, la señal x2, una función decreciente, 0,8, un valor grande, va decreciendo lentamente. Hacemos la convolución x1 con x2, esto ya lo conocen, simplemente tenemos resultados, fíjense, este gráfico corresponde a lo que dice acá, convolución. Después, ¿qué hacemos? Con la función xcore obtenemos esto. ¿Sí? Acá yo lo puse x2 con x1. Tenemos este resultado. Y usando convolución, que es invertir una señal, usamos convolución con x1, llegó al mismo resultado. ¿Sí? Se ven que usando xcore o usando convolución, llegó al mismo resultado. Pero, claro que tengo que invertir x2 de menos n. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos x2, pero donde dice n ponemos menos n. N ponemos menos n. Y después, claro que ¿Es en este ajustamos caso los límites. particular que se ven exactamente iguales pero invertidas? ¿O siempre es así? No, acá se ven, Claro, pero la convolución y la correlación se ven iguales pero invertidas. A eso me refiero, casi invertidas, no es que invertidas. Está como invertida y Sí, sí. desplazada en uno. Es este caso, no te van a Ah, dar ok. igual. es este caso. O sea, pueden ser Así que- parecidas porque las muestras interactúan entre sí de una manera similar, pero no van a ser exactas. Podés probar, digamos, o sea, qué es lo que sucede cuando se puede poner MATLAB y hacemos una correlación y una convolución con los mismos valores y vas a ver que numéricamente son distintas. Ah, ok, perfecto. A ver, espérate. Ok. Porque está buena la pregunta. A ver si lo tengo. Espera. Porque aparte como justo para hacer la relación uno invierte Claro, la variable, parecería que Bueno, podría llegar a tener que ver y todo, pero me pueden ser pareció distintos. raro. Pueden ser distintos. claro, pueden ser distintas, sí. Pero esperate un cachito a ver si me deja. Capaz que no sé. Es que no lo veo. Bueno, justo no me muevo. Bueno, a ver acá, espera. ¿Se ve mi pantalla? Ahora te devuelvo, Juan. ¿Se ve mi pantalla o la.? Acá está. Sí, el MATLAB, sí. Bueno, si vos tomás X, ¿sí? Y vamos a hacer la facilonga. Y vamos a ponerle 1, 2, 3, que es un poco lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Esperen que cambie de teclado, me estoy volviendo un poco loco. Ahí, vamos a ponerle 1, 2, 3. Y ahora vamos a hallar, vamos a hacer I. Y le pones lo mismo. O sea, vamos a poner. Ahí. Vamos a ponerle 4, 5 y 6. Ahí. Y entonces vos haces com, y vamos a hacer que obviamente es conmutativa, pones x, y, y te da esto, y acá ahora pones xcore, x, y, y se falta 8. Qué raro, ahí está. No. Pero está ocupado. Ahí está, ¿sí? ¿Ves que los valores no son iguales? ¿Se ve? Acá tenés 4, 13, 28, 27 y 18, y acá tenés 6, 17, 32, 23 y 12. No son iguales. O sea, el hecho de hacer la convolución o la correlación cruzada, obviamente puedes cambiar acá, pones IX y te tiene que dar invertida, ¿sí? Ves que te da totalmente invertida, pero no son los valores de la convolución, ¿sí? En algunos casos pueden ser más coincidentes que en otros, pero no es una regla. Ahí te devuelvo tu pantalla, Juan. Pero está buena la pregunta, porque cuando preguntan estas cosas, ahí podemos ver, digamos, porque justamente a Juan le dieron valores parecidos, pero creo que si analizamos los valores quizás sean distintos. O sea, en el gráfico se ven parecidos. Como este ejercicio tiene solamente dos días, Claro. la 2 con 1, entonces por eso te consigo. Claro, probablemente sea por eso, o sea, es como si trabajar ponemos, con dos deltas. Si ponemos tira con distintos valores, va a valer distinto. Exactamente. Entonces, bueno, mediante un método xcore, obtuvimos una respuesta, y usando com, invirtiendo una señal, tuvimos la misma respuesta. Bueno, el código este de acá, no sé si tienen dudas o, digamos, se entiende lo que estoy haciendo, la función convolución.
la Sí, función pruébenlo, X2. úsenlo para la práctica, si les sirven, úsenlo, digamos, los códigos están para eso, ¿sí? Pero creo que está claro el hecho de más allá de todo que está bueno, digamos, Juan le pone los títulos y demás, que nosotros recomendamos, porque si no es un cambalache, esto de que verifiquen, ¿no? O sea, que una cosa se calcula a partir de la otra. Y después pueden tomen, como mostramos recién, tomen poquitas muestras, por ejemplo, como mostramos en el MATLAB recién, y háganse ustedes a mano la convolución y la correlación y verifiquen que les sale, ¿sí? Si vamos a hacer una pregunta en el examen, probablemente sea con 3 muestras, ¿está? Entonces, traten de calcular una convolución y traten de calcular una correlación, ¿está? Simplemente como para ver la diferencia y una autocorrelación, si quieren, para ver la diferencia. Obviamente, si hacen la autocorrelación, van a ver que obviamente es máximo en el origen y que después va decayendo, como hemos visto en los ejercicios, en las diapositivas. Entonces, llegamos hasta acá. Ahora, ¿qué pasa si invertimos? Ponemos X core, X1, X2, este gráfico. Si invertimos X2 con X1, me da distinto. Entonces, son distintas. No es lo mismo hacer correlación X1 con X2 que X2 con X1. ¿Sí? Cambia la respuesta. Sin embargo, en convolución era lo mismo. Ahora en correlación no. Pero Después, acá están reflejadas una de la otra, ¿sí? Como vimos recién en Manda. Acá es el claro, reflejo una de la otra. le ponen menos tau y se queda reflejado. Exacto. Ahora, otro ejercicio, sencillo, pero es más detallado. Tenemos este pulso y es el mismo enunciado que antes. Este es el código, ponemos el pulso, hacemos la convolución, hacemos la correlación, después tenemos X2, invertimos a menos n, y hacemos convolución. O sea, hacemos autoconvolución, autocorrelación. ¿Por qué? Porque son las mismas señales. Hacemos X1, X2 igual a X1. Entonces sería autoconvolución consigo misma, autocorrelación, y acá autocorrelación con otro método. Bueno, acá están los resultados. Fíjense que la cuarta y quinta dan lo mismo. ¿Sí? Son iguales. Con autocorrelación y usando convolución, me da lo mismo, invirtiendo una señal. Otro ejemplo. Esto hecho con MATLAB. Ahora vamos con la parte analítica, si la muestra rápida. Estos ejercicios ya lo di antes. Simplemente hacemos repaso. Tenemos la señal X1 con X1. Que es lo que tenemos la autoconvolución. ¿Sí? Un ejercicio típico un ejercicio simple de convolución. Una señal fija, invertimos la otra señal y multiplicamos. Entonces me da 1 por 1 igual a 1. Después me desplazo 1, ya esta señal, la de abajo, se desplaza 1. Hacemos las multiplicaciones y sumas, me da 2. Y así voy haciendo todos los valores, me da autoconvolución. Esto Ven como Juan define n igual 0, ¿sí? Y entonces es solo invertir y multiplicar. Después define n igual 1, es invertir, correr, ¿sí? Y como es 1 menos k, ¿dónde va a estar ubicada esa señal? Bueno, esa señal va a estar ubicada en k igual 1. Entonces ven que es donde está señalando Juan. Lo mismo, multiplican, hacen 1 por 1, más 1 por 1 y eso da 2. Y después van haciendo todos los pasos hasta llegar, y lo mismo que dijimos al principio, ¿no? Esto va a arrancar en la suma de los inicios, va a terminar en la suma de los finales, pero ustedes pueden ir definiendo los valores de n donde quieren trabajar. Acá no hay que definir rangos de integración y demás, por eso nos parece más piola en ese aspecto, más allá de que obviamente la convolución continua tiene su connotación. Pero revisen este ejercicio porque es una de las cosas que podemos llegar a tomar en el examen, ¿no? Hacer estas cuentitas. Por ejemplo, calcular cuánto dará la autoconvolución o cuánto dará la autocorrelación para n igual 3. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo menos saber eso. O para n igual 2 y n igual 3. Entonces, repasen estas cosas porque, digamos, es un laburo hacerlo. Juan se tomó, digamos, vamos a hacer las cosas como son. Le hinché los cocos para que lo agregara. Pobre, y me lo agregó hoy. Así que quiero reconocerle, digamos, obviamente eso. Y aprovechenlo, ¿sí? Porque está muy descrito. Y es lo importante, bueno, del método. Fíjense que la resolución se hace para un valor n igual a 2, se hace en una línea. Y bueno, graficando las señales.
Pero bueno, lleva un poco de tiempo a aprender, bueno, cómo se hace. Fíjense, la primera señal es fija y la segunda la invierto. ¿Por qué la invierto? Estamos hablando de convolución. ¿Sí? Bueno, ahora es auto porque es consigo misma. Pero en este caso invierto la señal. La segunda señal la invierto, la primera fija. Y voy desplazando la segunda señal según n. Ahora pasamos a autocorrelación. ¿Sí? Si yo acá tengo x1 menos n, y yo para convolución tenía que invertir y ahora vuelvo a invertir, me queda sin invertir. O sea, si invierto 2 veces, la segunda señal me queda sin invertir. Y voy haciendo todos los mismos pasos. Para n igual a 0, o a veces también lo puedo llamar k igual a 0, tengo esta señal con esta señal, 1 más 1 más 1 me da 3. Y van desplazando la señal de abajo, lo voy desplazando. La desplazo menos 1, menos 2, menos 3 y después positivos. Más 1, más 2, más 3. Pero acá lo importante es que tengan que darse cuenta que primera señal fija, y ya la segunda señal no la invierto. Y en convolución sí tenía que invertirla, acá no. Otro tema, bueno, cuando ustedes hagan los desplazamientos, tengan cuidado porque yo invertí la señal, para dónde se mueven las señales. Si anda menos 1, la señal se mueve para acá. Tengan cuidado, o sea, para ver dónde se mueve la señal. Entonces eso sería autocorrelación. Si lo hacemos por definición, otra forma de hacerlo, directamente por definición, ponemos x1n, x1n más k. O sea, pero ¿qué es k? O sea, k es la salida de rxx, me va a quedar en función de k. ¿Qué puedo hacer? Empezar a probar distintos valores de k. K igual a 0, lo reemplazo acá arriba, o sea, en vez de k le pongo 0 y hago las cuentas. ¿Sí? Esto sería el caso para k igual a 0. Ya tengo estas dos señales, multiplico y sumo, me va a dar igual a 3. K igual a menos 1, o sea, x de n menos 1, se me desplaza para la derecha, multiplico y sumo estas dos señales, me va a dar 1 por 1 más 1 por 1 igual a 2. Entonces acá le hicimos para dos valores. Los demás valores en forma similar. Voy desplazando la señal de abajo, calculando la autocorrelación por definición. Que en este caso es auto consigo mismo. Podría ser x1 con x2, podría tomar dos señales distintas y sería muy similar. O sea, otra forma hacerlo por definición. Ahora no sé si pasamos a la consigna. No sé si tienen dudas o directamente pasamos a la consigna. Una última, Bueno, Juan, que vamos un minutito a lo anterior. Simplemente siempre recuerden que como es autocorrelación, para k igual 0 me va a dar el máximo valor. Porque yo me estoy comparando las señales, fíjense, ven que la señal se compara consigo misma. O sea, es exactamente la misma y ahí es donde voy a obtener el mayor valor. Siempre en la autocorrelación, en k igual 0 obtengo el mayor valor. Y después voy disminuyendo. Si se fijan la respuesta de abajo, fíjense que tengo 3 delta de n, o sea, el impulso que está en n igual 0 vale 3, y después tengo deltas que van bajando en su valor. 2 y 1 a la derecha y 2 y 1 a la izquierda. Va bajando como el dibujito que les mostré en el resumen, o sea, baja tipo una triangular. ¿Por qué? Porque las señales se dejan de parecer hasta que yo las corro tanto, digamos que no se parecen de ninguna manera, y cuando hago el producto, la comparación me da 0. Entonces, tengan en cuenta esa gran diferencia. Autocorrelación, como dice Juan, es consigo misma y por ende, digamos, cuando k igual 0 es donde obtengo el máximo valor, y la correlación cruzada dependerá de la posición relativa entre las señales, y conforme yo vaya cambiando los valores de k, las señales se van a ir corriendo y probablemente haya alguna posición, como ocurrió en el otro ejemplo, para t igual 2, en donde las señales sean lo más parecidas posible. Y ahí me va a dar un máximo. Es decir, los máximos de la correlación cruzada pueden estar en cualquier lugar, pero los máximos de la autocorrelación siempre están, por lo menos hay un máximo en el origen. Y después puede haber más máximos si la señal es periódica, pero cuando son de energía finita, la autocorrelación va a ir bajando, como está mostrando Juan, de a poquito. ¿Sí? Si llega a ser periódica la señal, la autocorrelación es periódica y obtendré máximos que se van repitiendo. Ustedes piensen qué es lo que sucedería si comparan señales que son periódicas. Bueno, cuando están una exactamente abajo de la otra, ahí estará el máximo. Cuando las vamos corriendo, el parecido se va, la semejanza va disminuyendo,
pero cuando la corro un periodo vuelvo a estar en el mismo lugar. Entonces se genera un efecto cíclico que me da máximos en distintos lugares. Pero ahora sí, pasemos a la consigna, así vamos al Kahoot, Juan. Pero ahí quedó clarísimo. Bueno, la consigna, tengo un pulso dentro de campo, tiene que bajar dos archivos. Uno es que tiene la señal del pulso emitido y otra tiene una señal del pulso recibido. Lo llaman E y R. Después, ¿qué dice? Dice que el pulso E tiene duración de 1 segundo, el pulso R es el mismo pero está desfasado, o sea, es el pulso que yo recibo, pero lo recibo desfasado y con ruido. Entonces dice aplicar correlación cruzada con este tiempo de sampling y averiguar cuánto vale T0. Y también averiguar cuánto es la distancia desfasada, en segundos y en metros y en distancia. ¿Cómo lo hacemos? Con la función de correlación cruzada. Claro, tengo un ejemplo de un sonar, ¿sí? El sonar funciona así, se dispara un pulso ultrasónico y uno espera el eco. La ecografía funciona así, ¿sí? Se dispara un pulso y uno espera el eco. Conociendo, digamos, la velocidad del sonido en el medio y conociendo obviamente el tiempo de ida y de vuelta, uno puede calcular la distancia. Entonces uno sabe, puede hablar de profundidad, por ejemplo, para las imágenes ecográficas, ¿sí? Estamos hablando de la ecografía tradicional, y en el caso del sonar, obviamente, puede saber a qué distancia está el objeto. Entonces esto es un poco leve. Lo que pasa es que cuando uno lo recibe todo contaminado por basura, o sea, porque el pulso ultrasónico se contamina con el ruido ambiente. Entonces es difícil dictaminar, acá se llega a ver como para que ustedes lo puedan diferenciar, pero bueno, hay casos en donde uno no sabe exactamente dónde arrancó o dónde aparece el pulso que regresa, ¿sí? Si uno quiere ser fino en cuanto a la detección, no es tan fácil cuando está contaminado como se ve ahí, ¿no? La señal emitida, que era un pulso ultrasónico, una señal sinusoidal, digamos, de emisión, y la señal recibida que está ultra contaminada. La idea es ver dónde se parecen más unas respecto de la otra, y para eso se utiliza, obviamente, la correlación cruzada. Bueno, acá como yo ahora le pasé los resultados. Para cargar las señales, simplemente pongo el LUAT, entre comillas simples, cargo las señales y hacen la correlación cruzada. Obviamente tienen que tener en cuenta el tiempo de sampling. El tiempo de sampling es lo que dice el enunciado. Y hallar, bueno, cuánto vale este valor. ¿Esas señales E.text y R.text están en el campus? En campus, sí, justo al lado de la tarea. Donde está la tarea, ahí tienen... cierto que había cosas al lado, Sí. no me había dado cuenta que Están era ahí, eso. están ahí. Bueno, acá, si no tienen dudas, seguimos con Pablo o con los grupos. Pues yo quiero agregar algo, puede ser un minutito. Sí. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Sí. A ver, compartir. Bien. Yo acá tengo el Octave. La idea no es mostrárselo, sino que lo hagan ustedes, pero hay un pequeño detalle. Fíjense, vieron que podemos implementar la correlación con la función xcor, ¿sí? Acá. O con la función convolución, ¿no? Eso Juan lo mostró en un ejercicio anterior. Yo acá les muestro, ¿no? Esta es la señal emitida, en el medio vemos la recibida y vemos la correlación. La función xcor nos devuelve el vector de correlación, digamos, y un vector de tiempos para graficar. No es un vector de tiempos, sino de desplazamiento, ¿sí? Recuerden. Entonces, graficar es trivial, ¿sí? Porque tenemos tanto el vector de tiempos, lo obtenemos multiplicando el vector de desfasamientos que nos da xcor por el ts, y bueno, es fácil de ver. Ahora, si ustedes por algún motivo lo quieren implementar haciendo la convolución, o lo quieren implementar, les gusta usar la función convolución o lo que sea,
fíjense, ¿qué pasa? Acá yo lo que hago es la convolución, ¿sí? Y lo que tengo que agarrar es la señal emitida, la tengo que espejar. Como dijimos, ¿se acuerdan que para que la convolución quede sin espejar, espejamos una señal y entonces queda sin espejar? Acá hay un detalle, nosotros acá no tenemos una señal determinística en donde nosotros podamos poner un menos y sencillamente invirtamos la señal. Entonces, lo que pueden hacer es usar la función flip, ¿sí? Flip y le pasan el vector y se los invierte. Es como despejar respecto al eje Y. Perfecto. Y lo que yo les quería comentar es, bueno, yo hago convolución, ¿no? Entonces, nosotros antes para graficar una convolución lo que hacíamos era pensar el eje de tiempo. Decíamos, bueno, esto va desde suma de los inicios a suma de los finales. ¿Está bien si yo lo grafico así, como suma de los inicios y suma de los finales? ¿O tengo que pensar algo más? Bueno, les comento, si yo hago eso, fíjense que ya no me da 2 el desfasaje, como acá podemos. Acá la señal se ve, ¿no? Que es la misma señal acá entre 2 y 3 de un segundo y con el ruido montado arriba. Y entonces podemos distinguir que el desfasaje está en 2. ¿Por qué acá me dan 7? Y porque estoy armando mal el vector de tiempos. Entonces tengan en cuenta eso. No pueden armar el vector de tiempos como si estuviesen haciendo una convolución. Tienen que considerar que están haciendo una convolución con la señal espejada. Entonces, si yo estoy espejando esta, que va de 0 a 5, si yo la espejo, va a ir desde menos 5 a 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí hago suma de los inicios. Entonces voy a ir desde menos 5 más 0, de menos 5, hasta 0 más 5, 5. Entonces, por eso voy a estar yendo desde menos 5 hasta 5. Y ahora sí, efectivamente, vemos que la correlación implementada como convolución da exactamente lo mismo y nos devuelve bien el valor de desfasaje tau en 2. ¿Sí? Nada más eso quería comentarles. Dejo de compartir. Sí, para un toque, dejarlo, Esteban. Como verán, digamos, Sí. o sea, la idea es que lo hagan. Obviamente ya aprovechamos que lo mostró Juan y lo mostró Esteban. Las consignas prácticamente han sido mostradas en su totalidad. Y vamos a hacer el Kahoot y la idea es liberarlo, porque ya son casi cuarto. Pero como verán, uno puede, mirando la señal del medio, más o menos ver que el pulso volvió a los 2 segundos. ¿Se ve? O sea, hay ruido, yo no escucho nada, no escucho... Y de repente, a los 2 segundos, aparece el pulso. ¿Se nota eso? Entre 2 y 3, entre t igual 2 y t igual 3, en la señal del medio, ahí está el pulso de regreso. Entonces quiere decir que el pulso está desfasado en 2. Ahora, yo puedo esto contaminarlo el doble o el triple y ni siquiera llegar a ver nada. Pero cuando haga la correlación cruzada, siempre voy a poder obtener una señal como la que está en el tercer gráfico. Y el máximo, lo que va a dictaminar, es que justamente ahí, aunque esté ultra embebido en ruido, voy a poder generar, digamos, una comparación superior a la comparación que estaría generando entre algo, digamos, que es pura interferencia y una señal determinística. Entonces, el hecho de haber encontrado el máximo en 2 significa que hay, digamos, una relación lineal entre ambas variables, o sea, o por lo menos que el coeficiente de correlación es elevado en ese aspecto, y que tengo que desfasar 1 a 2 segundos respecto de la otra. Significa que tardó 1 segundo en ir y 1 segundo en volver. Y si tardo 1 segundo en ir y 1 segundo en volver, ya puedo sacar la velocidad. ¿Sí? Pues yo sé que son 344 metros por segundo. ¿Sí? Lo que está, digamos, la velocidad del sonido, perdón, en el medio. Significa que el objeto está a 344 metros. ¿Se entiende? Esa es la idea. De que puedan trabajar con algo distinto, ¿sí? O sea, algo como si lo hubiéramos medido. Pero bueno, vamos rápido al Kahoot, ¿les parece? Gracias, Esteban. Dejo de compartir. Listo. Cortamos entonces acá lo que es grabación y pasamos a Pablo.